¡guau! Es espectacular, pues se la haría Messi. Esto es un éxito arquitectónico porque se reconoce todo tu trabajo. ¿Cómo sería esta casa soñada para Messi? Un campo de fútbol seguro, su pasión, y es una de las cosas que lo hace un gran deportista. Son muy familiares, un buen salón, una buena cocina. Una casa es un espacio con 4 paredes y un techo. Un hogar es lo mismo que una casa, que tienes tus sentimientos, tus recuerdos. Al final es lo que has dicho, es que es la palabra hogar. No más metros cuadrados te dan una mejor vida. Aprovecharlos y hacer espacios acogedores. El primer diseño era ubicar en un plano todos los árboles. Y en función de esto y las vistas, empezó a diseñar la casa. Dime qué es lo que quieres y lo que me vas a dar licencia, porque si no, vamos aquí a estar tú tirando y yo tirando. Ese patio con vegetación, agua, refrigera toda la casa. Hace una cosa espectacular. Y después lo denunció porque no se podía vivir allí. Una buena casa no necesita Pasillos. el nuevo Bernabéu. Derribar. Uno de los retos pues, más difíciles que hayas tenido hasta el día de hoy. Que el reto más difícil... Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo podcast de Durán Carasso. Hoy tenemos un invitado muy especial. Un arquitecto que entiende su trabajo no solo como diseño, sino como una forma de crear diálogo entre el espacio y las personas. Fundador de Jam Arquitectura, Joaquim Adroher lleva años desarrollando proyectos con una sensibilidad especial por la luz, el detalle y la coherencia entre estética y función. Desde viviendas unifamiliares hasta intervenciones públicas. Su trabajo apuesta por una arquitectura honesta, humana y profundamente mediterránea. Hoy hablamos con alguien que diseña espacios para vivirlos, no solo para verlos. Hablaremos de casas, de errores que todos cometemos al construir, del postureo arquitectónico y de cómo será la vivienda del futuro. Bienvenido, Joaquim. Muchas gracias por poder estar aquí, por pasar un rato juntos. Nos cuentes un poquito toda tu experiencia y tu expertise, tu trayectoria profesional, que la verdad es que es increíble. Bueno, Joaquim, cuéntanos, ¿qué 3 consejos nos darías a alguien que se quiere construir una casa desde cero? El primer consejo, que no haga nada sin contratar a un arquitecto. Básicamente porque la decisión de comprar un solar puede implicar muchos problemas. O sea, yo he visto clientes que me vienen con un solar, miro la normativa y les digo, has comprado un solar que no es edificable. O sea, la clave urbanística es súper importante. Después, gente viene con terrenos con una pendiente que no tiene ningún sentido, miras la normativa y como el pendiente es superior al que te dejan construir, no puedes construir nada. El primer decisión es contratar un arquitecto. El segundo es hacer un estudio geotécnico. ¿Vale? Primero contratas al arquitecto para ver el terreno. Segundo, estudio geotécnico. ¿Por qué? Porque no sabes lo que hay abajo. O sea, al final, una cimentación, la estructura de la casa es lo más importante y de lo más caro. Y la cimentación igual. Entonces, si tú tienes un terreno que no es estable por sí mismo, vas a tener que gastar mucho dinero en hacer una cimentación brutal. O sea, sé aquí cerca un estadio que cuando lo empezaron a construir encontraron un vertedero debajo, se tuvieron que hacer unos pilotes, ¿vale? Que son perforaciones a unos 40 metros bajo tierra, rellenarlos de hormigón, armadura, y el presupuesto, hubo una desviación económica brutal. Entonces, primero arquitecto, después el geotécnico, y a partir de allí la tercera ya es tener un buen feeling con el arquitecto, explicar lo que quieras, que te entienda y diseñar la casa. Y después ya es construir, esperar la licencia. Si tienes suerte, en 3 meses ya la tienes y poder ya empezar. ¿Qué casa o qué edificio te ha cambiado un poco la forma de ver la arquitectura? Ningún edificio me ha cambiado la vida. Te diría que en cada etapa de mi vida he ido evolucionando. Por ejemplo, de pequeño cuando iba de viaje, hacía fotos a todos los edificios, ciudades cuando ibas, porque era como, wow. Después fui a Nueva York y claro, llegas allí, todos los edificios enormes. Después, en mi etapa cuando vivía en Brasil, encontré otro tipo de arquitectura que me fascinó. Alfonso Reidi, Niemeyer, Lina Bobardi. Por ejemplo, Lina Bobardi tiene un edificio que es brutal, es el MASP. Es un edificio en Sao Paulo. Era un terreno de un propietario que no tenía descendencia y lo que hizo es dar el terreno a la prefectura de allí, que es como la Generalitat de aquí, ¿vale? El ayuntamiento, con una condición, que no se podía perder el bosque. Y Lina Bobardi lo que hizo es levantar el museo del suelo. Hay 4 pilares brutales con unos tensores que aguantan el edificio. Tú llegas por debajo, tienes la visibilidad brutal y cuando subes al museo estás flotando en el aire.
O sea, es espectacular. Entonces Bonito. no te sabría decir, porque por ejemplo, edificios de Coderc, las líneas que tiene son espectaculares, o viajando por otros sitios del mundo he encontrado, o sea, no te puedo decir cuál me ha cambiado porque cada edificio es diferente. No, al final yo creo que también es un poco la magia, es un poco también construir Sí. tus ideales, yo diría un poco gurús o admiradores de dentro del mundo de la arquitectura a medida que tú también vas creciendo Sí, como, sí, sí, sí. como arquitecto. Yo creo que también es un poco el camino y la magia también de... Sí, Y encontrar también tu camino al correcto. final, ¿no? Y Con al el final conocimiento. también no hace falta que sean arquitectos súper conocidos, porque a veces, me acuerdo, estaba en Chile y me invitaron a la casa de una persona que se había construido él su casa y la cimentación la había hecho con neumáticos reutilizados. Los había puesto todos, los había llenado con hormigón y allí tenía la cimentación. Y después Wow. tenía la casa inclinada y su baño era la roca de la montaña que como supuraba agua había hecho una piscina. O sea, no hace falta que sea una estrella, la arquitectura para mí es distinta, o sea, es disfrutar, ver lo que la gente construye y cómo vives la casa, que es lo más importante para mí de la Y arquitectura. el conocer la zona, ¿no? Que también Sí, es un conocer poco la también la zona magia. y conocer el ambiente. O sea, hay muchos arquitectos que han... La casa Ugalde de Coderc es una casa brutal que lo que hizo, el primer diseño, era ubicar en un plano todos los árboles. Y en función de esto y las vistas, empezó a diseñar la casa. Si no la conocéis, es increíble esa casa, la verdad. ¿Cómo influye la psicología en la distribución de una vivienda? Pues más que cómo influye, son las emociones que tratan. O sea, la psicología, por ejemplo, la luz es un tema muy importante, porque depende de cómo entra la luz, si tienes o no la ventilación. O sea, imagínate un espacio con muy poca luz, que no tiene ventilación, es un espacio cargado, quieras o no, pero tus emociones serán como oscuras, estarás que no tienes ganas de hacer nada. En cambio, una buena ventana que tú puedas abrir, ventilar, aire limpio, que te entre el sol, pero que cuando estás trabajando no te dé el sol en la cara. Vistas a Barcelona. Correcto. Yo creo que es muy importante esto y aunque no lo parezca, si pensamos en pequeños detalles, emocionalmente vamos a estar mejor, porque muchas veces no, o sea, olvidamos un poco por la rutina del día a día las emociones, que al final es una cosa muy importante, y creo que diseñar pensando quién va a vivir y pequeños detalles de una ventana en cada parte de la casa para hacer una ventilación cruzada influye mucho. Porque si tú estás feliz, gracias a lo que te da la casa, lo que te rodea, o sea, será psicológicamente será mucho mejor. Yo creo que es súper importante porque hoy en día hay mucho teletrabajo Sí. y cada vez pasamos más horas en casa y Sí, la sí. vivimos más, ¿no? Hemos hablado del COVID, ¿no? Ujú. Hubo un antes y un después, donde las empresas pues apostaron, gran parte de las empresas apostaron por el teletrabajo, el vivir. Sí que es verdad que al final tiene unas ventajas y desventajas, Ujú. obviamente, el siempre todo a extremo, pero el teletrabajo es súper importante, ¿no? Pues Sí. para poder estar bien en un hogar también y disfrutar el hogar, estar tranquilo, estar a gusto, yo creo que también va relacionado también un poco también en poder trabajar bien, en poder Al 1000%. estar bien, etcétera, Igual etcétera. que una casa, también aquí entraría y no entraremos porque es complejo, pero el Feng Shui o las líneas de Harman o las corrientes, todo esto es muy importante. O sea, yo una anécdota, en casa de mis padres, no sé si sabéis lo que son las líneas de Harman y las Mm, corrientes de agua, pero vivíamos al lado de un monasterio y los monasterios siempre tienen corrientes de agua. Y yo tenía unas migrañas cada día brutales. Fue girar la cama, o sea, yo donde tenía los pies puse la cama y se acabaron las migrañas. O sea, todo afecta en esta vida. Yo creo que es un tema importante que se tiene que mirar y no se tendría que dejar de lado, la verdad. ellos analizaron la casa Sí. y vieron, estudiaron un poco estas corrientes. Sí, sí, estudiaron las corrientes, los pozos de Esto es agua. un tema muy interesante al final también, Sí, que hay un desconocimiento, ¿no? Pero realmente existe. sí, sí, Y sí. hay especialistas Hay que- especialistas y yo creo que es bastante importante. Por ejemplo, en el cabezal de una cama, tú normalmente tienes, cuando son camas de matrimonio, tienes enchufes e interruptores a cada lado. Antiguamente lo que se hacían era unir con un cableado por detrás de la cama. Y esto lo que te hace es que te genera un campo electromagnético, que es súper malo. Si tú lo que haces es tener una caja
vas por el techo y bajas verticalmente, nunca tendrás este crucimiento electrónico. Entonces, con este pequeño detalle harás que tu sueño sea mucho mejor. Y esto hará que el día de mañana, porque al final si no duermes no funcionas tan bien, seas más, o sea, rindas más en el trabajo, o con la familia, o con lo que necesites. Entonces, en tu día a día. Hay muchas cosas que son súper importantes y no se miran, la verdad. Creo que es un tema ostras, que podría dar mucho de sí, pero creo que es un tema súper interesante, porque hay mucha gente que tiene muchos dolores de cabeza, muchas migrañas, Sí. como en tu caso, y no sabe el por qué, va a muchos médicos, muchas pastillas, pero es que luego es el simple hecho de darle la vuelta a la cama y poder, y poder dormir bien. Y dormir a gusto. ¿Qué materiales o decisiones cambian por completo en una casa, en una construcción de una casa, para sentirla viva y sentir estar a gusto? Lo más importante es lo que es la envolvente de la casa. Unos buenos aislamientos, unas buenas ventanas, una buena cubierta. Esto te dará un confort brutal. Aparte ya después tenemos ventilación cruzada, que esto sin necesidad de tener un aire acondicionado te genera, o sea, el confort higrotérmico es espectacular. Otra cosa que es interesante es utilizar materiales. Hoy en día hay más materiales naturales. Hay el corcho, que por ejemplo el corcho va muy bien si tienes plagas de hormigas, porque no van. Hay materiales arcillosos. Bueno, es que hay muchos materiales que hoy en día tenemos que se pueden utilizar y que hacen bueno, la casa se note más viva. O también una buena iluminación natural, o el simple hecho de hacer un voladizo que en verano hace que no te entre la luz directa, que no tengas calor, y en invierno, como es más bajo, te entra para calentar el espacio. Creo que es una cosa importante. Los cristales es un mundo que la gente desconoce un poco, pero tenemos, bueno, cristales y ventanas. Tenemos ventanas de madera, ventanas de PVC y ventanas de aluminio. Las ventanas de madera no tienen transmitancia térmica, porque la madera no transmite ni frío ni calor, o sea que es muy bueno, y si tienes un cristal bueno te ayuda mucho. Después tenemos las de PVC, que tienen una muy buena transmitancia térmica, pero la gente tiene miedo aún de las ventanas de PVC. Esto ya es otro tema que se podría abrir y podríamos hablar largo y tendido. Y después tenemos las de aluminio. Las de aluminio que todo el mundo pone normalmente son ventanas estrechas, que no tienen rotura de puente térmico. Básicamente, para saber si tiene rotura o no, tú tocas con la mano en el marco interior y si ves que está frío o caliente y a la misma temperatura que el exterior, es que no hay rotura de puente térmico. Al final, la rotura de puente térmico son unas celas interiores que van doblando el aluminio y también con unas gomas para separar las dos caras, porque el aluminio transmite mucho el frío y el calor. Entonces esto es interesante. Y hablando de los cristales, pueden ser simples, dobles, triples, cuádruples. Aquí en España con uno doble tienes más que suficiente, que normalmente lo que se pone en el interior es argón, pero bueno, tienes más gases. Y después los cristales van en función del espesor que quieras. Si es laminado, si es templado, si es de seguridad. No, yo lo que normalmente hago son cristales que tengan grosores distintos. ¿Y por qué esto? Porque si tú tienes un 3, una cámara de 12 y un cristal de 3, acústicamente los dos tienen la misma inercia y cuando vibra uno, el otro vibra. Si tú pones un 3, un 12 y un 4, esto hace que la temperatura sea mejor y acústicamente funciona mejor. Y por ejemplo, ya si pones una lámina, es un laminado que es como una lámina transparente que unes dos cristales, hace que sea seguridad, no pasa tanto calor y acústicamente funciona mejor. Y después ya tienes, que ya es rizar el rizo, son los cristales con baja emisividad. Y es que la membrana esta que colocas entre los dos cristales, lo que hace es que es una membrana que no deja pasar los infrarrojos, ¿vale? Y esto hace que la luz pase, pero no pase el calor. Si te pasas mucho, el problema es que en invierno no te ayudará a calentar la casa. Por ejemplo, los cristales, los edificios de cristal normalmente tienen una muy baja emisividad y por eso también son de un color azulado, porque tampoco dejan pasar la luz. Es súper interesante también el hecho de poder
crearte tu propia vivienda, conocer un poco también Sí. estos distintos acabados, ¿no? Y el por qué hay unas casas que hay mucho ruido Ujú. y en cambio el vecino no tiene nada de ruido, ¿no? Sí, Pues sí. es el hecho de saber cómo poner, qué tipo de cristal, qué tipo de material y Sí, sí. realmente adaptado a la vivienda. Y es un poco lo que decíamos, ¿no? De conocer muy bien el ambiente, de Ujú. conocer muy bien dónde vives para poder realmente adaptar con los materiales Sí, más no, no, esto adecuados. es para mí súper importante. Cuando viví en Brasil, en Río, las casas es como se hacía antiguamente en España. Era un bloque de cerámico y tenía yeso por un lado y revoco por el otro y unos cristales simples, un ruido, un calor. Hoy en día puedes colocar aislamiento en un trasdosado interior, aislamiento dentro de las dos paredes o el sistema SATE, que es el sistema de aislamiento térmico exterior, ¿vale? Que lo que haces es una caja exterior. Para las obras nuevas puedes poner SATE, que dentro del SATE tienes los plásticos de XPS, pero también tienes de fibra de madera o tienes de corcho. Esto ya es en función del cliente, si quiere una casa más natural o menos natural. O después tienes el sistema de fachada ventilada. Pero hay tantos sistemas que se pueden utilizar para tener un confort y tener una casa que sea más viva, más natural, que la puedas disfrutar. Pero claro, todo esto tiene un coste económico que cuando se lo explicas al cliente muchas veces es sí, 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 y después te dicen, uy, no, es muy caro. Y yo, mi trabajo siempre es, oye, haz el exterior bien, o sea, haz una buena caja exterior y el interior y ahora harás más adelante. O sea, si haces una cocina sin desprestigiar a IKEA, que ahora se ha puesto de moda, que son más baratas, pues la haces y después ya te harás una cocina, que tampoco son tan baratas las de IKEA. Hay empresas más económicas. Pero bueno, lo importante es hacer el exterior. Y creo que es lo más importante y lo que intento explicar siempre a todos los clientes, que cómo está hecha la casa, todo el exterior, cómo se orienta, los sistemas de protección pasiva, que son o voladizos o las contraventanas. Bueno, hay muchos sistemas que pueden ayudar. Y ahora que hablabas de cocinas un poco, ¿cuál sería para ti que hablabas también de cocinas, de IKEA, un proveedor barato y otro caro? Más que nada para también que nuestros oyentes pues también lo entiendan, ¿no? Y vean un poquito el tipo de materiales o el tipo de coste. Aquí es meterme un poco en problemas por decir marcas. Yo muchas de las cocinas que hago las hago con mi carpintero, porque utiliza los herrajes, que es lo más importante de una cocina, los herrajes de las marcas que utilizan las grandes empresas, que es Bloom normalmente, y me la hago hacer por un carpintero, porque es lo que me funciona mejor. Y después, a ver, si quieres cocinas baratas, no sé si puedo decir marcas o no, pero cocinas baratas y con muy buenos acabados es un TPC. Y si quieres cocinas para pisos brutales, que una cocina te puedes gastar 300.000 euros, pues te puedes ir a un Bulldhub, por ejemplo. Pero después tienes otras que están muy bien. O sea, tienes Santos, tienes Kivik, que ahora se está poniendo mucho de moda. No sé, es que hay muchas marcas, la verdad. ¿Quién es Joaquim Adrué? Al final me podría definir como un friki de la arquitectura, porque más que un trabajo para mí es un hobby. Desde pequeño sé que quiero dedicarme a esto. Fui a hacer unas prácticas en un despacho por 3 meses, me quedé 3 años. A raíz de ahí me fui a otro despacho y al final decidí montármelo por mí mismo. Abrir mi despacho para conseguir lo que los clientes quieren y no saben cómo explicarlo en un papel, pues yo se lo traslado a lo que es la arquitectura. Y Joaquim, ¿cuánto tiempo llevas con tu proyecto personal? Pues te diría toda la vida, pero empecé con el proyecto a raíz del COVID, porque durante el COVID el trabajo bajó y al final ahí empecé a organizar mi idea de despacho, empecé a hacer pequeños proyectitos, a hacer certificados energéticos, cédulas, CITES y al final vas entrando hasta que por suerte hice la reforma de un piso en una comunidad, hubo unos problemas estructurales, cuando hay un daño estructural en un edificio esto no es solo parte de la vivienda, sino que es comunitario. Entonces tuve unas reuniones con la comunidad y había otro arquitecto. Y al final la comunidad echaron al otro arquitecto, yo me quedé como el arquitecto de la comunidad
y ahí empezó un poco ya, de ahí me salieron otros trabajos y al final cuando trabajas bien o le gusta tu trabajo a otra gente, el boca a boca, que al final es lo que mueve la arquitectura. Sí que es verdad que el boca a boca al final, haciendo bien tu trabajo y disfrutando, ¿no? Realmente, pues Sí. con una pasión, ¿no? Como la Ujú. arquitectura. Pero esto yo creo que es una experiencia súper bonita y el poder crecer desde cero, pues también tiene mucho mérito, ¿no? Y muchas veces el COVID, ¿no? Que fue una cosa terrible para todos porque tuvimos mucho miedo o Perdona que camino. te corte, pero el COVID realmente lo que hizo en la mente de la gente es apreciar más la vivienda. Al final son muchos meses cerrados, que si la gente no tiene terraza o las Sí, casas, sí. las antiguas, sobre todo aquí en Barcelona, el aislamiento acústico no es muy bueno, hoy es lo que dicen los vecinos, o ya no había tantas obras, pero bueno, en algunos sitios había ruidos y al final entiendes las casas distintas. Mucha gente lo que quiere al principio son habitaciones grandes para tener a los hijos estudiando o un salón y al final te das cuenta que no todo es una habitación, un salón acogedor o la cocina integrada, que esto está más de moda ahora, hace que las familias se unan. O sea, la arquitectura un poco cambió y la gente la entiende distinta y mucha gente ahora también valora tener una parte exterior. Muchas veces la gente lo que se valora es cuanto más metros mejor y las terrazas, en muchos edificios nuevos con que todas las fachadas son de cristal, ya no hay este sistema para salir, tomar el aire y eso realmente la gente lo pide y lo valora mucho a raíz del COVID. Cuéntanos, Joaquim, ¿cuál fue tu primer contacto con la arquitectura? Pues mi primer contacto, yo creo que desde que era pequeño. Ya mi familia, el tío de mi padre era arquitecto, tengo primos arquitectos, mi madre es interiorista, y yo ya de pequeño me movía un poco, bueno, los legos, empezar a hacer estructuras o hacer cabañas en los árboles, y no sé, todo. Ya creabas edificios con los Legos, ¿no? Sí, un poquito. La verdad, casi nunca miraba las instrucciones y creaba, o sea, hacía creaciones directamente con lo que teníamos. Y tanto así como la naturaleza, bueno. O también te diré una cosa, en la playa, haciendo agujeros con la pala, castillos. Bueno, al final, por suerte, desde pequeño sé qué es lo que quiero ser, que es difícil hoy en día, porque nadie, cuando eres joven, no sabes por dónde quieres ir. Yo estaba entre arquitectura y la carpintería, que también es de crear, y al final me decanté por la arquitectura porque me gustaba más. Pero bueno, ese fue el inicio. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Cuéntanos, Joaquim, cuéntanos cuál ha sido uno de los retos pues, más difíciles que hayas tenido hasta el día de hoy. Mira, te diría que el reto más difícil a día de hoy no ha sido en una obra, porque al final a mí cuando me ponen un problema me gusta solucionarlo. Y te diría que el reto más difícil es montar el despacho, saber delegar, montar una estructura, crear plantillas para dirigir. Para mí esto ha sido lo más complicado, es una cosa que no te enseñan ni en el colegio ni en la carrera, porque la arquitectura al final hay muchos arquitectos hoy en día y puedes preguntar, ahora con la inteligencia artificial aún más, y por ese motivo te diría que montar la empresa, más que lo que es la arquitectura en sí. Al final sí que es verdad que también montar pues, equipo, ¿no? Y llevar a personas muchas veces es complicado, ¿no? Sí, Y esto es un reto que, como bien decías, pues al final no nos enseñan de pequeños y yo creo que hay una parte súper, súper importante, ¿no? Y una base que tendríamos que salir un poco más sí, emprendedores, ¿no? Porque sí, sí, no porque mucha gente se tira a la piscina sí, no, como muchas como veces tú la te has tirado. gente también por tema de responsabilidad, porque al final un arquitecto tiene bastante responsabilidad, para no decir mucha, y es aprender a delegar o buscar proyectos es complejo, realmente. Yo creo que es una de las cosas que se tendría que hacer. Hay en otros países que las universidades hacen un año directamente de prácticas en un despacho, porque realmente lo que te enseñan en la universidad, los primeros años para mí son fundamentales. Te enseñan cálculo, estructuras, pero aparte de aquí, cuando sales a la carrera te encuentras con un mundo completamente distinto. Yo recuerdo el primer día en una oficina que me dijeron, ¿sabes el AutoCAD? Y yo, sí, bueno, al final es el programa que casi todo el mundo utiliza, o Archicad, o Revit, y esto no hay ningún problema, pero cuando te dicen, oye, has de presentar este proyecto, y aquí en Barcelona te tienes que hacer un informe de analítica técnica, y empiezas a mirar y dices, madre mía, pero ¿qué tengo que hacer? Aquí una memoria, después la normativa aplicable, los anexos, residuos. Por ejemplo, para hacer una unifamiliar,
el proyecto son unas 800 páginas. O sea, el pliego de condiciones, la memoria constructiva, el básico, es que hay demasiadas cosas. Todo esto no te das cuenta hasta que... Hasta que te pones y dices, madre mía, qué papeleo. Sí, sí, más un poco también con la normativa también un poco de Barcelona, ¿no? Que Sí. al final yo creo que hay demasiado papel. Sí, yo creo que la normativa está bien, pero hasta cierto punto, porque hay normativas, o sea, la normativa es muy antigua. Estamos con el PGM, el Plan General Metropolitano del 89, y hace muchos años. Y las cosas han cambiado, la tecnología ha cambiado, el mundo ha cambiado todo. O sea, fijámonos en Barcelona, carriles bici, zonas verdes, volvemos al tranvía, que Barcelona era una ciudad con tranvías, volvemos un poco lo que hay atrás, pero actualizado. El problema es que realmente la gente que dirige muchas veces no tiene, o sea, no están formados para esto. El conocimiento. Hay políticos que están haciendo un sistema de Barcelona y realmente no hay un urbanista detrás que piense en las cosas. Barcelona, por ejemplo, es una ciudad increíble. El ensanche que hizo Sardá es brutal. Al final, las esquinas que están en Chaflán, eso se hizo por un tema de seguridad vial. Y hoy en día se están poniendo barandillas, árboles. Una cosa que estaba súper bien pensada no se está pensando y se está destruyendo un plan general que era increíble. Entonces, como pasa en otros sectores, lo importante es que haya unos profesionales que hayan estudiado, que hayan analizado y que se dediquen a esto. Entonces, con esto vamos a mejorar todos. Joaquim, cuéntanos, ¿recuerdas la primera casa que diseñaste y que creaste? Sí, o sea, la primera que hice yo en mi despacho, porque en los otros despachos hice otras, pero la primera me gustó mucho, o sea, tengo buenos recuerdos, sigo hablando con los clientes, fue un proceso bastante largo, es una casa en Sant Andreu, aquí en Barcelona, el barrio de Sant Andreu, y fue larga, porque estaba en el casco antiguo y el técnico del ayuntamiento puso palos en las ruedas como no está escrito, o sea, todo lo que proponía, no, te tiene que ser así, y es un problema que hay con la normativa. O sea, son cosas que estaban estipuladas hace años, que ahora, hoy en día, no tienen ningún sentido, pero aparte de esto y todos los problemas que tuvimos, la verdad que muy contento. Los clientes están súper contentos, están viviendo la casa, que es lo que más me gusta, porque al final tú haces una casa para que la gente la viva, para que genere sus recuerdos, y la verdad, una anécdota de esta casa es que los clientes... Claro, fue mi primer proyecto y los honorarios, como es de normal, la primera casa la haces para que te den. O sea, porque como no tienes un portfolio, la gente no tiene esta confianza, era una pareja joven, aceptaron los honorarios y cuando acabé la casa me acabaron pagando más, o sea, me dieron un plus por lo contentos que estuvieron, cómo los acompañé de la mano, escogiendo materiales, explicándoles lo que querían ellos para que entrara más la luz, porque al final tenían unas ideas que estaban bien, pero con la educación que nosotros tenemos los arquitectos y explicándoles cómo utilizarían mejor el espacio, lo aceptaron y ahora lo valoran mucho. Claro, al final tenéis una visión privilegiada de los espacios. Sí. Una visión que pocas personas se pueden tener, ¿no? Al final es una visión creativa. Esto yo creo que es una magia y es una diferencia versus otra persona, que hay otros que serán mucho más matemáticos, totalmente. Más calculadores. Esto yo creo que es la magia un poco vuestra. ¿Qué sentiste y qué notaste un poco cuando les diste un poco las llaves y vivieron, ¿no? Esta primera experiencia un poco en la casa, que yo creo que es muy bonito, porque al final convives, como bien has dicho, durante una trayectoria con estos clientes y luego les das las llaves de su casa, ¿no? Y el poder vivirla y poderla disfrutar y que haya un recorrido y una amistad. Yo creo que esto es lo mágico, ¿no? Realmente, mi consejo para gente que se tiene que hacer una casa es: escoge, aparte de que te guste lo que haga el arquitecto, pero escoge una persona con la que te vas a llevar bien. Porque si no hay una relación, la obra no funciona. O sea, yo, por ejemplo, tengo 2 obras que había otros arquitectos y los echaron porque no se entendían. Y a raíz de tu pregunta, la verdad que es un poco orgullo. Te sientes orgulloso de lo que tú tienes plasmado en un papel, poderlo ver hecho la realidad y ver a la familia feliz. O sea, ver la gente que por fin entra. Al final, una casa normalmente depende del cliente, pero primero haces el proyecto y después la obra,
que la obra más o menos es un año, pero depende de dónde estés, la licencia, por ejemplo, en Sant Cugat la licencia son 2 años mínimo. Entonces es un proceso muy largo y cuando acabas da mucha satisfacción. Y al final una casa es vida, ¿no? Es una vida, es familia. Sí. Y al final esto también es un poco lo bonito, ¿no? Creas tu hogar. Correcto. Esto es la palabra, hogar. Y esta es un poco la magia de poder crecer y dar algo especial, ¿no? Pues, a este cliente, ¿no? Es un poco darle su hogar, la felicidad. Sí, sí. Lo que has dicho es eso, es hogar. O sea, al final, una casa es un espacio con 4 paredes y un techo. Un hogar es lo mismo que una casa, pero que tienes tus sentimientos, tu vida, tus recuerdos. Al final es lo que has dicho, es que es la palabra hogar. Es donde vives, donde tienes recuerdos y donde disfrutas de la vida, y cuando vuelves del trabajo, de unas vacaciones que estás cansado, no tienes ganas de hacer nada, te tiras en el sofá, tu espacio, y dices, qué bien estoy aquí en mi hogar. ¿Qué es para ti el éxito arquitectónico? El éxito arquitectónico te diría, al final, reconocimiento. O sea, el éxito, pues, Foster, Kodak, bueno, y tantos que hay, Mies, Le Corbusier. Al final esto es éxito arquitectónico, por fin. O toda la gente que ha ganado. O sea, por ejemplo, ahora que han ganado el Pritzker, el despacho de arquitectura de Olot, RCR, al final esto es un éxito arquitectónico porque se reconoce todo tu trabajo. Y por otro lado, el éxito como arquitecto, para mí, es que me llame la gente porque han conseguido mi contacto a través de un cliente mío. El boca a boca. Para mí el éxito como arquitecto es boca a boca, porque quiere decir que estás haciendo tu trabajo bien, que la gente está contenta y te recomienda. Al final la arquitectura es recomendaciones, o sea, que la gente ve lo que has hecho, le gustan los espacios que generas y te dan confianza para hacer sus proyectos, sea una reforma de un piso, de un local, una vivienda unifamiliar, una obra pública. Al final, para mí es esto, muy bonito, ser reconocido. Muy bonito. Al final yo creo que también aquí un poco la magia, ¿no? El recomendar, el boca a boca, el que un cliente hable bien de ti, para mí, esto, para mí es todo esto. También la magia y la ilusión, ¿no? Y yo creo que aquí te llena un poco de ilusión. Sí, y cuando llega un cliente nuevo que te ha recomendado otro cliente, te llenas un poco de decir, ostras, qué bien. Aparte que es otro trabajo, pero a ver qué reto nuevo me ofrece este cliente. Porque a veces hacemos reformas, que esto es simple, porque es el día a día, pero a veces te viene alguien, mira, es que me han dicho que tú me podrías ayudar con este problema, que llevo 6 años, han pasado 4 técnicos, y si le consigues hacer, y es como, mira qué bien, otro reto. Vamos a hacer ahora un poquito de preguntas un poco virales. Vale. Preguntas que al final mucha gente tiene dudas en redes sociales y se pregunta, ¿no? Entonces, ¿tú crees que los renders mienten? Esto depende de lo que quieres hacer. O sea, tú puedes hacer un render para vender y cuando quieres un render para vender, te van a engañar. Porque muchas veces te vas a Idealista y ves unos pisos brutales y después vas a las fotos reales y dices, jolín, o sea, aquí te están mintiendo un poquito, porque al final estás vendiendo una cosa que cuando la persona que quiere comprar lo ve, dice, oye, esto no es lo que me has prometido. Pero los renders yo creo que es una herramienta súper útil para aquellos clientes que no saben, como lo que hablamos antes, que no saben imaginar el espacio. Hay mucha gente que piensa en plano y hay otros que pensamos en 3 dimensiones. Entonces, mucha gente ve los planos y no lo acaba de entender. Entonces, yo a veces, más que renders, lo que hago son dibujos con el iPad o dibujos a mano, con volumetría, una perspectiva, para que lo vean. Y si no lo ven, entonces sí que tiro más al render, que no hace falta que sea un render realista. Al final, una imagen 3D no hace falta que tenga el árbol, la manta, el cojín, la lámpara de diseño que vale 6.000 euros. Es solo ver el espacio en 3D para que ayude a entender al cliente qué es el espacio que va a tener. Y yo creo que por eso es una buena herramienta para vender y para que entiendan lo que realmente va a ser. Luego otra pregunta que también en redes también vemos que es muy viral y nos preguntamos mucho es ¿por qué hay muchos edificios tan feos? Es buena esta pregunta. A ver, feos es una cosa subjetiva.
porque quizá el cliente le hacen un edificio que para ti y para mí sería horrible y al cliente le flipa. Entonces, es complicada. O sea, al final es un poco el gusto del arquitecto que hace, que a veces hay gente que diseña no tan bonito, y también podría decirte que es culpa un poco de los ayuntamientos. Hoy en día los ayuntamientos tenemos mucha normativa sirve para intentar que las ciudades no sean feas, o para que núcleos antiguos de repente no te encuentres allí una escultura que no tiene ningún sentido. Y yo creo que esta parte está bien, pero sin pasarse, porque es lo que comentábamos antes en San Andreu, en el núcleo, te obligan a hacer ya, o sea, al final yo cuando hablaba con el técnico, dime la fachada que quieres que te haga. O sea, dime qué es lo que quieres y lo que me vas a dar licencia, porque si no, vamos aquí a estar tú tirando y yo tirando. ¿Qué quieres? ¿Esto? Esto. Vale, ¿me lo aceptas? Perfecto. Pues claro, te encuentras edificios que dices, madre mía. Hay arquitectos con mucho nombre que, como se les permite un poco más todo, tienen más una carta libre, porque al final, como tienen nombre, al final si haces un edificio que es icónico para una ciudad, te va a traer turismo, y en este país vivimos de un poco del turismo, se les permite hacer cosas más extravagantes que a veces la gente dirá, ¡buah, es terrible esto!, y por otros dirán, ¡buah, es brutal! Yo no me quiero meter en un lío, pero Calatrava, que ha traído tantos problemas, y que si la Ciutat de les Arts hay unas piezas que se caen, hay muchas cosas que tiene problemas, pero tú cuando entras en el diseño es espectacular, porque son diseños basados casi todos en lo que es la estructura animal, las vértebras, bueno, o sea, como arquitecto es increíble que después los acabados no sean los que tocan, o que hay puentes que resbalan porque son de cristal. Son cosas que no deberían pasar, pero pasan. Pero claro, es un poco esto, hay gente que dice es horrible, pero cuando lo miras el interior dices es espectacular, y entonces es un poco esto. O sea, para ti un edificio quizás es muy feo, para mí digo, ¡guau, es espectacular! ¿Te ha tocado algún cliente con gustos imposibles? Sí, sí. Hay clientes que a veces te vienen con unas ideas o con unos acabados, y al final un poco el cliente tiene la razón. Pero yo, antes de tirar la toalla, lo que hago siempre es preguntar por qué, y si están abiertos a nuevas sugerencias, ideas. Hay mucha gente que te viene, no, yo tengo la idea clarísima porque quiero hacer el salón así, aquí la habitación, aquí la otra, y entonces empiezas a diseñar y dices, ¡buah, claro, está muy bien, pero te sale un pasillo de 12 metros, y son 12 metros cuadrados perdidos que no estás aprovechando y no tiene ningún sentido. O vamos a poner este mármol de Carrara con brillo, y dices, ¿estás seguro de esto? De verdad Entonces, vale la pena, ¿no? Sí, entonces un poco me han tocado, y un poco intento, de manera educada y explicando qué es lo que haría, cómo lo haría y el por qué, intentar convencer. No, yo al final, yo creo que Que al no. final tú contratas a un experto Sí. para que realmente te dé un poco de su visión. Si no, háztelo tú, ¿no? O sea, es un poco también mi ideal, un poquito. Al final, tú contratas a un diseñador de interior, un arquitecto, a un experto en cualquier rama, un abogado, un diseñador gráfico, web, no para decirle cómo tienen que ser las cosas, sino Correcto. realmente tú darle la idea y que él genere, porque él es el experto en aquello, ¿no? Sí, sí. Y realmente aquí está un poco la magia, que es lo que contabas, del camino que construyes con tu cliente. Sí, sí. Al final tiene que haber una confianza, y ir de la mano y decir, mira, ¿quieres esto? Perfecto, te explico cómo lo haría y ya está. Y entonces, bueno, un poquito es eso. O sea, sí que hay clientes así con gustos un poco peculiares, pero al final también, oye tú, yo no soy un arquitecto que te diré no, porque es tu casa. Si a ti te gusta este material, si no es una cosa que no tiene mucho sentido, yo te diré, vale, o sea, tiene sus pros, tiene sus contras, porque mucha gente te viene con unas ideas súper locas y es, vale, pero ¿sabes lo que cuesta hacer esto? Porque hay cosas que no están inventadas, y hacerlas puede ser que la hagas, no funciona, tengas que demoler y volver a hacerlo. Sí. Y entonces, si están dispuestos, perfecto. O sea, No, y también yo creo que también aprendes también sí. del camino, ¿no? Porque cada cliente al final es un mundo No, no. completamente distinto. Y aquí yo creo que aprendes también
a cómo decir las cosas, cómo aprender y cómo afrontar también el proyecto. Sí. Con ideas de clientes y aportar un poco tus ideas y hacer un poco el mix, y por otro lado, con tu propia idea o la construcción un poco de un ideal conjunto. Y la arquitectura, no sé si decir la única, pero bueno, es una profesión que cada día aprendes. O sea, puedes trabajar, no hace falta que te jubiles, porque muchos de los grandes nunca se han jubilado, y sigues aprendiendo. O sea, hay gente que está haciendo casas con 70, 80 años. La normativa urbanística es el enemigo número uno para el diseño de la casa, del piso, del edificio. Ni sí ni no. O sea, una normativa estricta para que no se hagan aberraciones es necesario, pero también una actualización, que es lo que comentábamos. O sea, por ejemplo, aquí en las costas de la Costa Brava, por suerte, bueno, toda la costa de Girona ha salido una nueva normativa que no te permite hacer casas en la costa, que es una normativa que es necesaria, pero hay puntos que son muy estrictos, porque yo estoy haciendo una casa en Sant Feliu de Guíxols y hemos estado 2 años para conseguir la licencia, porque justo entró en vigor esta normativa y yo la entendía de una manera, la técnica todavía no se la había leído del todo y lo entendía distinto, y entonces es un poco complejo. Yo creo que la normativa es necesaria, sobre todo para que no hayan aberraciones, y sobre todo, por ejemplo, en todo lo que es el Código Técnico de Edificación, que es las bases que se construyen en España, para que no caigan edificios. Por ejemplo, en Badalona últimamente han caído edificios con sobrecargas, o mucha gente, las obras lo que hace es, oye, tengo un terrazo aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un suelo encima. Y después viene otro y hace otra reforma y no saca este suelo para que no sea tan caro y pone otro. Entonces, normativa, sacar licencias, creo que es interesante, pero o sea, es necesario que se actualicen y que haya una normativa para cada cosa. ¿Cuál es uno de los errores que ves en casas de nueva construcción? ¿Algún error que hayas visto que sea más común hoy en día? Hay muchos errores de aislamiento, por empezar. O sea, el aislamiento se entiende un material para aislar del frío. Todo el mundo es el error mayor que hay aquí. Y no, el aislamiento es bueno para invierno y para verano. Estoy haciendo casas yo que no son passive house, pero siguiendo el modelo, donde hay una circulación, una ventilación cruzada, hay un buen aislamiento, hay unos buenos cerramientos, y esto es fundamental, porque tanto en verano como en invierno es lo que te da, o sea, lo que te genera confort dentro de la casa. Y también, yo creo que también una temperatura, o sea, al final Sí. tener un buen aislamiento también no haces que tengas un horno de casa que se mantenga siempre una buena temperatura, igual que en invierno. Un aislamiento realmente potente y fuerte creo que también es interesante porque es esta temperatura que ya tienes constante dentro de tu vivienda. Y para mí el aislamiento es un error muy grave que hay en la construcción, y otro error muy grande es las prisas que hay de los promotores de acabar una promoción para vender. Es mucho mejor que se hagan bien las cosas. Poner buenos aislamientos para el frío y calor, aislamientos acústicos enfrente de los vecinos. Esto es una cosa que el código técnico te obliga, porque así no tienes el problema que oyes al vecino de arriba, porque tenemos dos tipos de contaminación acústica. Tenemos lo que es el aéreo, ¿vale? Que es lo que es el vecino que chilla, la ambulancia, todo lo que hay por el aire. Pero después tenemos el ruido de impacto, que es el más complicado. Es el de cuando tú taladras una pared que vibra la estructura, los saltos del vecino en el suelo, o bueno, todos estos movimientos de cuando arrastras un sofá que se escucha. Jugando a canicas. Sí, o canicas, o los niños en patinete o con bicicleta por dentro de las casas. Al final son cosas que se podrían arreglar muy fácilmente y no se están arreglando. O, por ejemplo, un error también es la impermeabilización interior. Bueno, interior y exterior. El exterior normalmente sí que se hace bien y se hacen pruebas de estanqueidad para que no haya filtraciones de agua, pero muchas veces me encuentro que una impermeabilización en los baños no está bien ejecutada. Yo, en uno de los viajes que he hecho a Finlandia por tema de trabajo, ahí construyen increíble. Los baños es como un vaso de piscina. Tú podrías abrir el techo del baño, tirar agua
y el agua no se va de ahí. Wow. Es espectacular. Y también allí, porque también tienen saunas y es muy distinto. Pero hay cosas que utilizan los vecinos que pensamos que no deberíamos porque somos un país más cálido y esto es un error. Cuando mejor aislamiento, impermeabilización, es el kit de la cuestión de hacer una buena casa. ¿Tú crees que la IA va a reemplazar a los arquitectos o los va a potenciar? Yo creo que los va a potenciar. No creo que los reemplace por el simple motivo que una IA no tiene sensibilidad. O sea, al final la IA es una herramienta que nos va a ayudar mucho tanto en trabajos arduos como hacer memorias, cálculos. Mucha gente lo utilizará para diseño, pero serán más promotores. Al final, bueno, tampoco buen arquitecto, pero al que le gusta diseñar, tener la idea de cómo va a entrar la luz, cómo tamizar los espacios, o sea, la luz que entra, cómo organizar los espacios. Al final, la inteligencia lo que va a hacer al final es una máquina. Te va a decir, mira, pues este espacio vas a optimizar mucho los metros cuadrados y tendrás menos pasillo y está bien, pero no va a entender en qué espacio está, qué vistas tienes, cómo te entra el sol, o el vecino de al lado que tiene mucho ruido. Creo que va a ser una herramienta, pero no nos va a Los 6 sustituir. containers de basura, ¿no?, que tienes ahí Sí, enfrente, ¿no? Al correcto. final yo creo que hay una parte humana, ¿no?, que al final Sí. es la que ve un poquito el entorno, conoce un poquito y tiene un poquito más de información. Pero Sí. la IA hoy en día también le puedes como explicar y contar, ¿no? Y le Sí. puedes un poco detallar. Ujú. Pero yo creo que es una herramienta de ayuda Yo creo que es para, más una para acabar de herramienta potenciar. que no nos va a eliminar. Te diría, y metiéndome en un berenjenal, los que hacen programación sí que tienen más problemas. Creo que los arquitectos no. Y sí que es verdad que he visto IAs que tú aprietas un botón y te hace un bloque entero, pero al final, ¿qué vamos a hacer? ¿Bloques iguales en todos los países? No. Para mí un edificio tiene que ser un edificio que esté encajado en la zona. O sea, una buena casa no es la que coges aquí, la pones en Perú, la pones en Brasil, la pones en Alemania, en Rusia, no, es la casa que está trabajando, o sea, que está puesta, pensada allí, en la vegetación, la iluminación, todo. O sea, yo creo que no, bueno, espero que no. Creo que la IA no puede suplantar la creatividad. Y aquí hay una parte muy buena que tenéis, que es la creatividad, que Sí. es un poco la magia que os da versus la IA, ¿no? Sí, sí, correcto. Y creo que esto, por lo menos a día de hoy y lo que se prevé a un futuro, que no será tan creativo como el ser humano. Yo creo que no. La Y te IA, digo entonces, que yo la utilizo ahora, o sea, no nos vamos a engañar. No, porque yo creo que Es forma funcional. parte de nuestra vida y nos ayuda, nos asesora y nos suma al Sí, final. sí, sí. Pero, es una herramienta más. Pero te hace un 5%. Sí. O un 10%, Ujú. no te hará un 100%, que aquí No. es un poco donde queremos llegar. Y la parte de creatividad, creo que la gente que en vuestro caso tenéis mucha creatividad, Ujú. tenéis mucha fuerza versus la IA. Sí, y yo por otra parte, a mí, aparte de crear, lo que me encanta es estar en obra. Ver los problemas, o sea, cuando un arquitecto no va a una obra, el problema que hay es que siempre hay problemas. Si tú no estás allí, no las 24, pero mínimo, una vez por semana tienes que pasar por la obra. A mí hay clientes que me han venido que me han dicho es que el arquitecto venía una vez al mes, si eso. Y para mí no, lo importante es estar allí, decir con el cliente, ostras, mira el espacio que ha quedado, lo teníamos pensado así, pero viendo cómo está ahora, si te hago este cambio, ¿qué te parece? Y esto una IA no te lo va a hacer. O sea, creo que es una herramienta muy potente que nos va a ayudar, pero nunca nos va a sustituir, porque al final tampoco te hará una visita de obra y te dirá, ¿esto cómo lo hago? No. ¿Y hay postureo en la arquitectura actual? Sí. Hay bastante postureo. Yo te diría una cosa. Al final yo creo que la pregunta aquí es, ¿se diseña un poco para vivir o se diseña para Instagram, para poder enseñar y poder un poco fardar? Esto es un buen punto de vista. Hay mucha gente que hace casas que son más para fardar o cosas increíbles. Yo, en mi caso, hago casas para vivir. O sea, yo, por ejemplo, que tengo un par de casas en la Cerdaña y tengo muchos amigos que van allí, me encuentro con casas enormes. Y solo el hecho de calefactar, al final son segundas residencias, el hecho de calefactar una casa de esas dimensiones
para una segunda residencia no tiene ningún sentido. Es mucho mejor hacer una casa acogedora, que te permita vivirla, que no te cueste mucho dinero calefactar. Sí, a todo el mundo le gusta una casa espectacular, con triple altura, pero no son funcionales. Entiendo que la gente que tenga mucho dinero diga, bueno, pues me hago una casa espectacular para El enseñar, aparentar. hacer anuncios, porque muchas de las casas son para hacer anuncios. O sea, yo me he encontrado, aquí donde vivo, hay una casa que se alquila por 20.000 euros al mes. Y es una casa que yo la he visto por aplicaciones y es una casa fría, que no tiene sensibilidad, que no tiene ningún sentido habitar allí. Y al final, sí, hay casas que se hacen para vender, hay casas que se hacen para vivir. Yo soy más partidario de casas para vivir. Y creo que tampoco es un error, porque hay casas que son instagrameables, y sin ir más lejos, Mies van der Rohe hizo una casa que es espectacular, o sea, es una casa para fotos. Es una casa que está, no sé si está en Connecticut, no me acuerdo dónde está, pero bueno, es la casa Farnsworth. Es una casa que está a la orilla de un río, que cada año el río crece, la casa está flotando y es espectacular. Pero la clienta que le dio carta libre le dijo, haz una cosa espectacular. Y después lo denunció porque no se podía vivir allí. Aunque es uno de mis arquitectos favoritos, Mies, cuando tú ves las fotos de su despacho donde trabajaba, había unas ventanas pequeñitas arriba del todo y él hacía todo, edificios de cristal. Entonces la arquitectura un poco también es arte. O sea, la galería de arte que está en Berlín, cuando entras allí es espectacular. O sea, son espacios brutales. Y entonces es un tema en debate, porque alguien te puede decir que es para Instagram, pero es una obra de arte, pero no puedes vivir, y hay otras que puedes vivir, no son tan obra de arte, pero el cliente, el propietario, la disfruta más que otra que es solo para postureo. Nuestro eslogan es vive donde mereces vivir, ¿no? Al final yo creo que también Sí. tiene mucha magia y tiene mucha coherencia con todo lo que has explicado, ¿no? Al final puedes tener la gran casa, pero realmente que sea acogedora, Sí. que estés a gusto y que realmente sueñes y vives realmente en un sitio que te enamore. Sí. De sueño, donde realmente te sientas bien, ¿no? Te sientes bien y disfrutes 100%. de tu hogar, que es la Al magia. final, no más metros cuadrados te dan una mejor vida. Aprovecharlos y hacer espacios acogedores es fundamental, la verdad. Últimamente he visto mucha polémica en redes sociales sobre los baños de microcemento. ¿Qué piensas y qué crees? Es buena pregunta. A ver, el microcemento es muy bonito, funciona muy bien. Y se ha puesto muy de moda al final, ¿no? Sí, También, o o sea, sea, al que final- es un diseño nuevo, moderno y muy bonito a Sí. nivel de instagrameable, que es un poco también lo que hablamos. Sí, es polémica. O sea, yo he hecho algún baño de microcemento porque el cliente lo pide. Si son en paramentos verticales, revestimiento vertical, paredes, funciona muy bien. El problema es cuando se colocan en los suelos. En los suelos el problema que hay es que todo edificio tiene movimiento. Aunque tú no lo puedes apreciar, hay un movimiento, unas dilataciones y al final casi siempre agrieta. Hay otras soluciones que no es microcemento, que es el hormigón fratasado, ¿vale? Pero esto no lo puedes hacer en un piso, tiene que ser en una casa de obra nueva. Y si no, lo que se puede hacer es un tipo de pavimento que es un mix, es lo que se llama autonivelante acabado. ¿Vale? El autonivelante es una cosa que hacemos, por ejemplo, cuando tienes un suelo radiante, es un líquido que tú lo tiras y te deja el terreno limpio, ¿vale? O sea, completamente nivelado. Y ahora lo que han hecho es que este acabado le ponen unos aditivos para que parezca un acabado. Y tienes en colores, acabados más plásticos, y al final se parece mucho al microcemento, o casi igual, mucha gente no lo sabe distinguir, pero tienes la ventaja que no se agrieta, porque no es un material que se contraiga. Entonces, para revestimientos verticales, microcemento es una buena opción, y más, por ejemplo, imagínate que tú tienes un lavabo con unas baldosas antiguas que están desgastadas, el microcemento con un tratamiento lo puedes adherir, no hace falta que derribes.
¿vale? Y al final, como tiene muy poco peso, funciona muy bien. Pero en pavimento yo no lo recomiendo. Bueno, Joaquín, ¿qué opinas del auge de las casas prefabricadas? Las casas prefabricadas no se entienden como antes. Antes una casa prefabricada, tú ibas a una empresa, tenían un librito con 6 casas y al final tú decías, quiero esta, y ellos venían y te la montaban. Hoy en día la casa prefabricada ha cambiado mucho lo que se conoce como prefabricado. Ahora lo que se hace es tú diseñas una casa, la montan en un taller y entonces la vienen y te la montan en casa, o sea, en el terreno. Entonces esto es mucho más rápido, hay gente que dice que, o sea, que contamina menos, pero se tiene que tener cuidado. Se está viendo mucho casas prefabricadas y el problema que o sea, que no se está haciendo es que tú te dices, mira, esta casa te va a costar, te lo pongo así, 300.000 euros. Y después cuando vas allí dicen, ah, pero no está contada la limpieza de la parcela. Ah, no está contada la conexión del alcantarillado de la casa a la calle. Ah, no está contado la cimentación. Ah, no está contado no sé qué. Y entonces dices, hostia, la casa que en teoría era un precio cerrado, un llaves en mano, en verdad no lo es. O sea, se Han tiene habido costes adicionales, ¿no? Porque al final correcto. hay muchas despesas que no están dentro o no te lo explican, ¿no? Ujú. Te venden un poco el precio de la vivienda, entiendo, ¿no? Por lo que Sí. cuentas, y luego Correcto. Y tienes que mirar un poco qué hay detrás. Y después tienes tipo de casas prefabricadas. Tienes casas prefabricadas de hormigón. Tienes casas prefabricadas de madera. Ahora tienes casas prefabricadas con estructuras metálicas. Entonces, sí que es interesante, puede estar en auge. Lo bueno que tienes es que si tienes un llaves en mano, sabes lo que te costará la casa, pero tienes que saber qué es lo que te costará lo demás. Y después tienes el sistema que es como prefabricado, no se conoce tanto en España. Este sistema que estoy intentando mirar, que es como un prefabricado, porque al final no tienes encofrado, porque las dos caras exteriores son de aislamiento, tú solo pones la armadura interior y viertes el hormigón. Es mucho más rápido, hay empresas que están empezando a hacerlo aquí y se podría decir que es como un prefabricado, porque es como tú llegas ahí con un camión de estas piezas que es como un Lego y tienes piezas de medio y de esquina. Entonces tú vas montando como si fuera un Lego, tiras el hormigón y en nada, es que en 2 días tienes una casa levantada. Y entonces creo que toda la nueva tecnología que tenemos y la que vendrá nos harán que las casas sean más fáciles, más rápidas y espero que más ecológicas, que es un tema también importante. ¿Qué 3 cosas jamás harías en tu propia vivienda? Jamás, jamás, mira, jamás me pondría una casa sin aislamiento, jamás pondría unas ventanas o sea, sin aislamiento también, y jamás, si la casa está bien aislada, me pondría aire acondicionado. Porque con las técnicas que tenemos hoy en día de buen aislamiento, o muros trombe, o pozos canadienses, o... Bueno, es que hay tantos sistemas ecológicos que no se desconocen que no haría falta. O una geotermia. Y más en estos momentos que estamos viendo un poco Sí. los máximos históricos, ¿no? En calor, ¿no? Aquí en Barcelona, ¿no? Y Sí, esto, que digas esto, wow, sí, choca y sí. sorprende, pero realmente yo creo que hay un estudio detrás, ¿no? Si se sabe hacer Sí. bien. Tú imagínate, te haces una casa y dices, no quiero aire acondicionado. El aire acondicionado lo que hace es que regula lo que es la humedad relativa en los espacios. Tú te haces una casa, por ejemplo, en Andalucía, que es espectacular, tienen los patios. Ese patio con vegetación, agua, refrigera toda la casa. Tú te haces una casa con unos buenos voladizos, vegetación, una ventilación cruzada, un buen aislamiento, no necesitas nada. Y el buen aislamiento no hace falta que sea aislamiento como sí. Puedes poner una termoarcilla, que es un bloque cerámico que es más ancho de lo normal, con unas celas interiores que funcionan mejor. Puedes hacer una fachada ventilada. No sé, hay muchos sistemas y creo que no es necesario. Entonces, yo creo que con unas buenas técnicas arquitectónicas puedes hacer maravillas. Es solo investigar un poquito y encontrarás muchas cosas. Si no sabes, mira lo que es un pozo canadiense porque es espectacular. Te lo explico porque es interesante. Básicamente tú tienes la casa, esto es el jardín, haces una obertura en el exterior, ¿vale? Con una tubería que baja por debajo del suelo y después entra en el interior de la casa. Lo que haces aquí es que estás introduciendo
un aire a una temperatura o fría o caliente, la bajas al suelo, esta recorre por el subsuelo y el subsuelo siempre está a una temperatura que es muy buena, está a 18, 20, depende. Entonces lo que hace es, si en verano tenemos un aire 30, te lo va casi a bajar a la temperatura interior y te lo va a introducir en tu casa. Y este aire, si lo quieres climatizar, por ejemplo, un ventilador que te renueve el aire, con esto ya no necesitas nada. Y en invierno lo tienes a 2 grados, bajas, lo climatizas y después lo entras. Esto es lo que se hace ecológicamente y si no, hoy en día este mismo sistema que se hace si no tienes un jardín, lo que pones es un intercambiador de calor. Al final es una cajita que tienes una cruz y lo que hace es te coge el aire interior de la vivienda, sea frío o sea caliente, y lo que hace es que lo renueva. Una parte lo tira al exterior y otro lo vuelve a introducir. Lo que hace el otro sistema de cruz, te introduce el aire. Cuando hay el intercambio del que sale viciado con el que entra nuevo, el que sale viciado calienta o refrigera al que entra y entonces lo que hace es que lo sube o lo baja unos cuantos grados de manera que te cuesta menos dinero calentar o enfriar el que entra. Entonces es una manera de economizar un poco lo que tenemos con la temperatura. Un poco es lo que hacen los splits, las bombas de calor, es lo que hacen, es un ventilador con un sistema de refrigeración y es lo mismo. O sea, son varios sistemas, pero tienes unos que son ecológicos porque no necesitas electricidad y hay otros que no. Vale, vamos a las preguntas virales y divertidas. ¿Cuál es la mayor locura que te haya pedido un cliente? Es que las locuras, más que me las piden los clientes, se las quiero poner yo en las cabezas. Y entonces, si alguien las quiere hacer, es magnífico. Locuras como, por ejemplo, domótica. Hemos hecho un piso en Sant Just que está todo domotizado. Los toldos, las cortinas, el aire acondicionado, el proyector, la pantalla del proyector, la climatización, tanto calefacción como refrigeración, todo, todo. O sea, tú puedes llegar a casa y Alexa o Siri, enciende todo, apaga todo, las persianas también, es que está todo domotizado. Y entonces, esto es un poco locura porque la domotización, o sea, para hacer domótica, lo que tienes que hacer, hay varios sistemas, yo normalmente trabajo con el KNX porque es de los que hay más seguros. Tú, para cada punto de luz que quieras que reaccione con un teclado, con voz, tienes que llevar un cable. O sea, normalmente, imagínate una sala con 5 puntos de luz. Tú tienes un cable que va a los 5 puntos de luz. Y si es conmutado, o sea, que tiene 2 encendidas, pues va a la otra. Domótica es un cable que va a cada luz. Entonces, tienes el piso lleno de corrugados, de cableados, necesitas un switch, necesitas un cuadro eléctrico más grande. Y bueno, esta podría ser una locura. O otras locuras de un cliente que casi no cocina y hemos hecho una cocina de 200.000 euros. Y lo único que utiliza más es lo que calienta la comida, o sea, un calientaplatos para cuando pide para llevar. Entonces, bueno, hay locuras y locuras. ¿Y algo que te hayan pedido muy feo y que te haya sorprendido? Algo muy feo. Por suerte creo que no me han pedido nada que sea muy feo, porque siempre he intentado Desviar, ¿no? Un poquito sí, la atención. desviar o reconvertir. Sí. ¿Y no recuerdas alguna idea que digas, wow, esto lo llevaría un poquito o esto no lo veo aquí? Ya puede ser un poco también estructura del edificio o... Bueno, realmente no, pero sí que me he encontrado un cliente que estoy haciendo una casa que era de otro arquitecto, es una parcela muy pequeñita y ponía una estructura de hormigón cuando el perfil, o sea, un pilar mínimo de hormigón normalmente son un 30 por 30 y es una casa, es un solar muy, muy estrechito y los pilares, o sea, todo era estructura, o sea, ponía en una casa una fachada de 50 centímetros porque ponía aislamiento exterior, los pilares estaban reculados de la fachada y después ponía una cámara con pladur y claro, yo llegué allí y dije, ¡guau! Y al final, con el cambio de la estructura a estructura metálica, con forjado de chapa colaborante, hemos ganado en toda la casa casi 15 metros cuadrados, solo por cambiar el tipo de estructura. Por suerte no me he encontrado ninguna cosa que diga, esto es horrendo.
¿A qué famoso le harías una casa y cómo crees que sería? Cada famoso te pedirá una cosa distinta. O sea, por ejemplo, una cosa que sí que haría es avisarle de que si se hace una cosa muy extravagante, si el día de mañana quiere vender la casa, no la conseguirá vender. Esto no sé si sabéis la historia, pero Michael Jordan lleva no sé cuántos miles de años intentando vender su mansión, que tiene no sé cuántas pistas de básquet, tiene una piscina, hay su cara en una sala. O sea, te diría que, por ejemplo, se la haría a Messi, pero porque soy muy del Barça y me gustaría tratar con él. ¿Cómo la diseñarías? ¿Cómo la enfocarías? Obviamente la adaptarías un poquito al fútbol, ¿no? Pero ¿qué harías? ¿Pondrías el campo interior, exterior? Cuéntanos, ¿cómo sería esta casa soñada para Messi? Pues te diría que un campo de fútbol seguro, porque al final es su pasión y es una de las cosas que lo hace un gran deportista, porque vive de lo que, o sea, de lo que es su trabajo. Y claro, al final él es argentino, normalmente la cultura latina son muy familiares, entonces aquí sí que plantearía un buen salón, una buena cocina para que hicieran buenas comidas, también tendría una zona para hacer un asado, porque es una cosa importante de la cultura argentina, y lo demás un poco a su petición. O sea, yo normalmente lo que hago con los clientes es darle un papel en blanco y decirle, dime tu presupuesto y dime tu carta a los reyes. Y con eso les digo, vale, esto lo podremos hacer, esto no. En Messi, claro, Messi no tiene límite. Entonces, lo que me pidiera un poco. O sea, seguramente le plantearía locuras, como por ejemplo, yo que sé, una piscina que sea exterior, ahora se han puesto de moda, tienes una piscina que es todo un pavimento y aprietas un botón y se baja todo y se convierte en piscina, o una pantalla o proyector que sale del suelo, o yo que sé, un campo de fútbol, y ahora como está pasando en el básquet, que están haciendo que las pistas son pistas con pantallas LED, porque así tú puedes cambiar la forma o marcar, pues quizá le plantearía, vamos a hacer un sistema así de un campo que se ilumine para marcar, por ejemplo, yo que sé, con pantallas o cámaras para saber qué ángulos cuando chuta las faltas, alguna locura así haríamos. Me gusta esta casa del futuro para Messi y una propuesta yo creo que es súper interesante. Sí, 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 sería divertido, la verdad. Le haremos llegar esta propuesta. A Eso ver qué le espero, parece. eso espero. ¿Qué haces cuando un cliente te dice, mira, he visto esto en Pinterest, ¿me lo puedes copiar? La verdad que va muy bien y los arquitectos lo utilizamos. Yo, por ejemplo, tengo Pinterest, pero para que nadie sepa como mis gustos, yo tengo todos los tableros secretos, porque así nadie sabe lo que me gusta, lo que no, porque me gusta también hacer un poco caso al cliente, qué es lo que le gusta. Y lo del Pinterest está muy bien porque te dan ideas. Por ejemplo, ahora me ha pasado en un piso que lo entrego en 3 días. eh, no querían la cocina abierta, pero no la querían cerrada. Entonces me pasaron una foto de la típica casa americana con una ventana de guillotina y le dije, vale, vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer a mi manera. Entonces he inventado un sistema que el carpintero me odia profundamente y no quiere saber nada, hasta el punto de decirme, te regalo la ventana, deja de molestarme, por favor. Y yo, bueno, tú, es lo que hay. Y lo que hemos hecho es un sistema que hay para ventanas de grandes dimensiones, que es una guillotina que en vez de subir una hoja y ver la otra, lo que hemos hecho es una superestructura arriba y una abajo. Y tú bajas la guillotina y la otra sube. Y entonces es el sistema de guillotina, pero como hay en edificios antiguos o como en grandes ventanas. Entonces es un poco la idea que tenía ella, pero aplicado un poco dándole la vuelta. Entonces me gusta que me enseñen imágenes para saber qué gustos tienen. Al final también es una herramienta, como la IA, pero si puedo darle una vuelta, me gusta hacerlo. Pero creo que es una herramienta que va muy bien, da ideas y también al final a los arquitectos, si tú cuelgas algo tuyo, también te da reconocimiento. ¿Qué error en una casa te hace pensar que aquí no ha habido un arquitecto? ¿Hay algún error en concreto que digas, ostras, aquí 100%, aparte de todo lo que hemos hablado de aislamientos, ¿hay alguno puntual que destaque? Sí y no. O sea, para mí las casas con muchos pasillos son un error y están llenos, pero muchos arquitectos lo hacen. Yo si tengo que hacer un pasillo, siempre hago que, por ejemplo, que los pasillos pasen cosas. O sea,
en una casa que necesitaba un pasillo sí o sí porque era obligatorio, lo que hice es un lavadero integrado en un armario, que cuando tú abres las puertas escamateables, el lavadero pasa a ser el pasillo. Esto podría ser un error, pero bueno, también vas un poco en función de lo que te encuentras. Y después, bueno, Internet está lleno de errores que ves, de que tú abres la puerta. Esto es muy típico. Haces un lavabo que cuando te sientas en la taza no estás cómodo, te chocan las piernas o tienes que apartarte para abrir la puerta. Bueno, pequeños detalles así, o que esto sí que lo he visto mucho, pero esto es más, no es de arquitecto error, es de gente que hace cocinas a veces, que tú para abrir el lavavajillas no puedes tener abierto el cajón donde lo vas a guardar y tienes que abrir, cerrar, y hay muchos errores de este tipo de no haber pensado cómo el usuario va a utilizar la casa. Que te das cuenta una vez está hecho. Sí. Una vez vives, utilizas el día a día, Sí, te das cuenta un poco de las dificultades, ¿no? Correcto. Que Igual que en genera. las cocinas muchas veces se ponen luces que tú cuando estás en la encimera trabajando te das sombra a ti mismo y dices, hostia, qué tontería, era solo desplazar un poquito la luz. En las luces hay muchos errores, que puede ser, o sea, a veces las ves muy bien y no tiene que ser un arquitecto, porque a veces las interioristas tienen muchos puntos de vista. Yo trabajo con interioristas, con unas amigas y también con mi madre, y la verdad que también la formación que tienen ellas es un plus a los arquitectos, que muchas veces tú haces una casa y dices, ostras, esto no... Pero bueno, y también hay una función que está saliendo ahora nueva, que la gente no lo conoce, que son técnicos de iluminación, que te calculan los lumens que necesitas, la ubicación. Al final hay tantas cosas que están en una comunión de ideas, de conocimientos, que al final hay muchos errores que se podrían evitar, pero siempre hay. Y también los he cometido yo, en pisos. Al principio, al final, es lo que te decía, yo voy aprendiendo. Y cuando sales de la carrera no tienes ni idea. Y he hecho errores que dices, no te diré cuáles, pero cuando los ves acabados dices, que el cliente no los ve, porque él lo ve bien. Pero tú, con tu conocimiento, dices, si esto lo hubiera cambiado así, hubiera sido mejor. O esta baldosa, si lo hubiera puesto un poco más clara con la luz, quedaría mucho mejor. Que el cliente quizá no lo ve, pero tú ya piensas, para el siguiente, esto no lo voy a hacer. Lo bonito es aprender, ¿no? Y lo bonito Sí. también es crecer dentro del camino, ¿no? Sí. Dentro de esta gran carrera, ¿no? De la arquitectura. Si tuvieses que derribar algún edificio de Barcelona... A ver, no me gustaría derribar ningún edificio de un compañero, pero hay edificios que no son muy bonitos. La Torre Akbar quizá también la derribaría, pero al final también es un icono de Barcelona, y no lo derribaría ni de broma. Son estas cosas que dices, al final muchos edificios tienen una historia y no sabes por qué, cómo, en qué momento, y son iconos. O sea, Entonces te diría que me costaría derribar un edificio, porque no sabes de quién es, qué historia tiene. Esta es mi respuesta. O derribaría edificios que estructuralmente Están estén dañados. mal o que pueden causar a terceros, pero soy bastante conservador. O sea, lo que se ha hecho en Las Arenas tampoco me acaba de gustar mucho, pero lo de conservar la fachada antigua me gusta. Es importante no derribar edificios importantes de Barcelona. Pero tú piensas que en todo el mundo, las ciudades históricas es lo que ves. O sea, tú te vas a Londres y ves una historia, te vas a Barcelona, te vas a Amberes, a Bélgica. A Roma. Sí, bueno, Roma ya ni hablar de Roma, que es espectacular. A Casavallo, por ejemplo. Al final es una pasada. La Pedrera, son edificios, y es que me costaría derribar, ya te digo. O sea, creo que hay una historia en todos los edificios. Sí que hay cosas que quizá derribaría, pero me lo pensaría dos veces. ¿Y qué casa de película te hubiese gustado diseñar? ¿Cuál es para ti un poco la casa idílica, la casa soñada? Siempre, ¿no? Todos los arquitectos al final tienen, no uno, pero varios arquitectos y tienen un poco sus referentes, ¿no? Sí. No sé, es que te diría bastantes.
La casa que te he dicho de Mies, Farnsworth, me gusta mucho. O sea, es una casa que es espectacular. No sé si viviría allí, pero es muy bonita. La casa Ogalde de Coder, sí, podría ser la casa Ogalde. Está muy bien pensada, buena iluminación, integrada en lo que es la natura. Sí, podría decir la casa Ogalde. Bueno, Joaquín, ¿cuánto cuesta hacer una casa espectacular este 2025? Depende de lo que entiendas por espectacular. Si por espectacular entiendas materiales de lujo, baldosas de gran formato, grifos de oro, como hacen algunos, te puede costar una millonada. Eh, si para ti entiendes una casa espectacular, una casa con un buen aislamiento, con materiales normales, pero que la disfrutes, te puede costar muy poco. O sea, no te puedo decir un precio. ¿Y un aproximado? Sin el terreno, una casita pequeña, acogedora, con 2 habitaciones, por unos 300.000 la puedes hacer. Y después de 300.000 te puedes ir a miles y miles y miles y miles. Pero una casa bien hecha, acogedora, 2 habitaciones, 2 baños, cocina, por 300.000, con acabados, o sea, no vistos, pero casi, casi, sí, los podrías hacer así. ¿Cuánto tiempo se tarda realmente en construir una casa? Esta es una buena pregunta, porque muchas veces la gente dice, no, es que a mí me han dicho que en un año puedes tener la casa, en 2. Va en función un poco qué ayuntamiento te da la licencia y cómo es el cliente. O sea, mi récord fue un cliente que era muy bueno, las ideas las tenía muy claras y desde que empezamos a hacer el diseño, obtuvimos la licencia y acabamos la casa, estuvimos 1 año y 1 mes, que esto es increíble. Después hay una casa que la empecé el proyecto en 2020 y aún la estoy acabando. Entonces va en función un poco del ayuntamiento, del cliente y de la obra y sobre todo el constructor. O sea, porque una parte es el diseño, ¿vale? Tú haces el diseño, vamos a cambiar esto, vale. Dejamos así, vale, ok. Lo entregas al ayuntamiento, que es el proyecto básico. Una vez entregado el proyecto básico al ayuntamiento, el ayuntamiento por ley tiene 2 meses para dar respuesta. Esto se cumple casi nunca, porque no hay técnicos, o no interesa, o por lo que sea. Pero o sea, en Barcelona van bastante rápido, que estoy esperando licencia en Olot y han ido muy rápidos. En Llinars también. Va un poco, depende. Y entonces, después de presentar el proyecto al ayuntamiento, o te dan licencia o te ponen un requerimiento. Si te ponen el requerimiento es corregir, que esto es súper importante haber hablado con ellos, porque mucha gente, la normativa que hay en el ayuntamiento no es la correcta y la tienen colgada en otro sitio, que esto es, bueno, pero bueno, si hablas con ellos, les dices, mira, yo entiendo la normativa así, así, la edificabilidad, la ocupación, que esto es lo más importante para hacer una casa, y todo está claro, los requerimientos será un requerimiento que me han puesto, las placas no pueden ir inclinadas tan arriba, tienen que ir más planas, o hazme el alzado de la barandilla exterior. Si son requerimientos así es perfecto porque son nada, o sea, no te miran ni la composición, ni la ocupación, ni la edificación, ni el cumplimiento del decreto, porque tú ya lo haces todo. Entonces, una vez tienes esto, tienes que hacer el proyecto ejecutivo y visarlo por el colegio, ¿vale? El proyecto ejecutivo es el básico, más planos de instalaciones, estructuras, pliego de condiciones, bueno, mucho, mucho papel. Y una vez tienes el visado ya puedes empezar. Paralelo a esto, lo que hago normalmente son las mediciones, que las mediciones creo que es una de las cosas que se hace peor y es para mí una de las fundamentales, porque unas buenas mediciones hacen que a final de obra haya una desviación casi nula, que para mí es de lo más importante en una obra. Entonces es de las cosas que tardo más en hacer y normalmente no las delego para saber cómo funciona, porque te dejas un espejo, un mando de distancia, esto en una casita no pasa nada, pero yo en el primer despacho a un compañero eran un bloque de pisos de 15 plantas y otro en barra, se dejó los mandos a distancia y la partida de extras fueron de 500.000 euros, pues son súper caros. Entonces, saber proyectar en mediciones los metros cuadrados de pavimentos, de falsos techos, ventanas, metros cúbicos de hormigón, movimiento de tierras, porque esto también siempre hay, cuando mueves tierras hay una cosa que se llama esponjamiento,
que tú al final tienes una tierra comprimida y tú cuando remueves entra aire, se descomprime, al final es como un zip y aumenta. Muchas veces el arquitecto pone movimiento de tierras 20 metros cúbicos, hay un empujamiento del 10 al 15 o 20% depende, y en vez de 20 son 40. Claro, mover las tierras, el trayecto hasta el depósito, más las tasas, te sale carísimo. Entonces para mí las mediciones es súper importante. Y una vez tienes esto, tienes el proyecto básico, el ejecutivo, la licencia, el visado, ya puedes empezar la obra. Y aquí una de las cosas importantes para que no se alargue el tiempo y que funcione bien es el constructor. Muchas veces la gente me viene con constructores, no los conozco, me los han recomendado, son muy buenos. Y bueno, hoy teníamos que estar en un edificio para hacer la entrevista, al final no ha podido ser porque el constructor no nos hemos entendido. El arquitecto técnico tampoco ha hecho su trabajo, porque la función del arquitecto técnico en una casa, o sea, no puedes hacer una casa sin arquitecto técnico, igual que sin arquitecto técnico, porque es el que hace el control de cualidad de los materiales, revisa todo el material que entre, que sea el que yo he prescrito en el proyecto, y en este caso, al final el arquitecto lo que mira es que se cumpla el proyecto. Claro, yo fui allí, vi el forjado y la chapa colaborante, yo lo había prescrito de un 1,2 de grosor, y esto hace que no necesites armadura inferior. ¿Qué pasa? Han puesto una chapa colaborante que no es la que está prescrita, no se ha puesto la armadura y ahora no cumple. Y tenemos que hacer una prueba de cargas, ya veremos el resultado, quizá tenemos que derribarlo. Entonces, un buen constructor que ponga y te dé los certificados de calidad de todo lo que se ha hecho y un buen arquitecto técnico es una de las otras cosas fundamentales. Al final, parece que sea poca cosa, pero o sea, engloba muchas cosas la construcción de una vivienda. Y creo que es importante tenerlo todo. Entonces, si tú tienes todos los pasos bien detallados, sabes en cada momento qué hacer, si ya sabes que el proyecto básico el ayuntamiento te lo va a aprobar, ya haces el ejecutivo y las mediciones las envías al constructor para que cuando la licencia la tengas ya has hecho la licitación entre 3 constructores para escoger el mejor, que no el más barato es el mejor, ni el más caro es el mejor. Cuando lo tienes todo y empiezas a hacer visitas semanalmente y lo tienes todo controlado, la obra se puede reducir mucho. Y siempre también importante el cliente, porque si estás haciendo la obra y el cliente, ostras, mira, he visto esto en Pinterest, quiero que hagas esto. Entonces empiezan a haber 1000 cambios, el constructor se pone nervioso. No defines un rumbo no ni una defines, dirección. al final acabas la obra, porque la acabas acabando, el constructor pasa un sobrecoste, el cliente no lo entiende, no lo quiere pagar, y por suerte, si haces un buen seguimiento y tienes unas actas y se las haces firmar y todo lo tienes controlado, no hay ningún problema. Pero si no, te encuentras en un momento final, el cliente no está conforme con el precio, no se lo paga el constructor no hace los finales, tú no puedes tramitar el final de obra y la primera ocupación, y se genera un malestar brutal. Entonces, importante, un buen arquitecto técnico y un buen constructor. Bueno, Joaquín, vamos un poco por el cierre final ya de esta súper entrevista. La verdad que costas con unos conocimientos, la verdad es que increíbles. Muchas gracias. Si fuese el Joaquín de la escuela que inicia la carrera de arquitectura, ¿qué le dirías? Mira, si te soy sincero, en la escuela no era muy buen estudiante, hasta que llegué a la carrera, que realmente empecé a hacer lo que me gustaba y realmente fue increíble. Los primeros años me machaqué muchísimo, hasta que me fui a vivir fuera en Erasmus, que aprendí que se tenía que vivir la vida, que era más fácil. Y quizá el consejo que me daría es de no ser tan perfeccionista, porque al final, al principio, lo que buscaba era la perfección, los detalles constructivos, que estar todo el milímetro, y no es necesario. Esto, y quizá que al final la nota no se mira fuera, o sea, cuando acabas la carrera nadie te pide la nota, que la vida real a lo que está en la universidad es muy distinto, que aproveches y disfrutes los conocimientos que te están dando. Las asignaturas de proyectos, de construcción, de materiales, disfrutar, aprender y no ser tan perfeccionista. Estos serían los consejos que me daría. ¿Y qué arquitectura te gustaría dejar cuando ya no estés en este mundo? Pues la arquitectura que me gustaría dejar es aquella arquitectura
que se pueda vivir y que al paso de los años no sepas de qué época es. Tú miras edificios aquí, el pabellón de Mies van der Rohe de Barcelona, tú podrías no saber de qué época es, porque puede ser antiguo por materiales y por cómo están los detalles que había antes, pero hoy en día podría ser de esta época y esto me gustaría. ¿Y dónde crees que viviremos de aquí 50 años? Pues de aquí 50 años espero que vivamos en ciudades más verdes. Realmente es una cosa que aquí no se está llevando mucho, o sea, no se está haciendo mucho. Por ejemplo, en Alemania se hace, que son las cubiertas vegetales. Esto genera un efecto que se llama efecto isla de calor, porque lo que se hace es como un efecto invernadero. Bueno, básicamente lo que se hace es que tenemos unas temperaturas brutales dentro de las ciudades que con vegetación podríamos eliminar. Solo o cambiar el color del asfalto, poner vegetación en las cubiertas o depósitos de recuperación de agua. Creo que las ciudades tienen que cambiar bastante en este aspecto. Adaptarse un poquito, abrirse Sí. un poco al cambio, ¿no? Y no tanto a la ley antigua. Sí. Ahora no me acuerdo de cómo se llama, pero en Nueva York han hecho un barrio que es una locura. Hay depósitos de reaprovechamiento de agua. Los edificios están puestos para generar energía. Hay vegetación en las calles. Los pavimentos no son de asfalto, son materiales absorbentes. Bueno, tiene un ¿cómo se llama esto? Una certificación LEED, que es un sistema de ecoeficiencia que tienen edificios o ciudades. Por ejemplo, el Camp Nou es brutal. O sea, mucha gente, el Bernabéu tiene unas cosas brutales, pero el Camp Nou está poniendo depósitos para reaprovechamiento de las aguas, está poniendo zonas verdes, placas fotovoltaicas, el césped tiene un sistema de refrigeración y calefacción con un sistema solo de tubos, se abre la zona que antes estaba cerrado al barrio, han generado una nueva zona de vegetación con asientos. Creo que esto es el futuro, pero, te soy sincero, hoy en día la gente se les implica a los hijos, a los jóvenes, estudiar carreras. No digo que no se tenga que hacer, pero todos los oficios están desapareciendo. No hay buenos ebanistas, no hay muchos carpinteros, no hay herreros, no hay cristaleros. Creo que es importantísimo que la gente joven vuelva a lo que son los oficios, porque si no, no es que no... ¿Qué ciudad tendremos? Es que no tendremos ciudades. Y si fichases a alguien, ¿en qué te fijarías? A nivel de equipo, ¿eh? A nivel de equipo. Si tú fichases a alguien dentro del equipo, ¿cuáles son un poco las raíces o en qué te fijas más para realmente contratar, aparte del feeling, un poco? El feeling, que es muy importante, el esfuerzo, porque yo he tenido bastante gente en prácticas para decirles, oye, ven a trabajar conmigo, necesito gente, quiero gente joven para formar, que si el día de mañana necesito, nos podemos asociar. Y la gente de hoy en día, espero que cambie, o al menos la mala suerte que yo he tenido, no hay esa voluntad de esfuerzo. Es verdad que los sueldos de hoy en día, el coste de la vida es muy elevado, los sueldos no se han modificado, y esto no ayuda, porque la gente joven, que yo lo entiendo, ahora es vive y deja de vivir. O sea, es su filosofía de vida, y más con Instagram, TikTok, que ven a 4 Instagramers que están en Bali, en Filipinas, pasando una vida... Vivir una vida ideal, ¿no? Sí, que esto no es verdad. Es una frustración. Esta gente, la gente se piensa que es todo perfecto. Yo conozco Instagramers y es un trabajo. Y quizá te diría, no me fijaría tanto en una persona que ha sacado 10 matrículas, que sea un coco. No, me fijaría en la persona que vea que tiene la cosita esa de, oye, ¿puedo venir a una obra para que me cuentes cómo funciona, cómo lo has pensado? Para mí tiene más valor las ganas de aprender, de vivir de la profesión,
Y esto se nota, ¿eh? O sea, en arquitectura, si hablas con alguien, notas que es más que un trabajo, es como una profesión. Yo he tenido compañeros de trabajo que me decían, yo quizá entro en un ayuntamiento, me pongo de funcionario y reviso expedientes. Para mí esto no es la arquitectura. Para mí es para disfrutarla y creo que esto es importante para la gente que quiera trabajar conmigo. Al final son valores. Y Joaquín, para finalizar un poco la entrevista, ¿qué te gustaría que la gente recordase de toda esta conversación que hemos tenido? Mira, lo más importante sería que si contratas un arquitecto, confíes en él. O sea yo o un interiorista o lo que sea, porque yo me encuentro a veces que la gente no confía. Eh, que se dejen aconsejar, sobre todo en el tema de lo que es el envolvente. No todo lo que brilla reluce. Eh, y que la arquitectura es más que una persona que hace unos planos para firmar y para hacer una casa. Hay mucho más, hay mucho conocimiento y creo que es necesario que te dejes aconsejar. Y otras cosas que me gustaría que recordaran es que hay bastante trabajo detrás de un despacho de arquitectura, porque hay contactos con el ayuntamiento, contactos con el cliente, contactos con los constructores. Al final un arquitecto no es firmar y punto. Al final te acompaña en todo un proceso, desde el momento de buscar un solar, empezar el diseño, hacer las obras y el final de la obra. Creo que es un proceso muy interesante que tienes que ir siempre de la mano con el arquitecto, tener muy buen feeling. O sea, no, como he dicho antes, no cojas un arquitecto que sea barato y que pienses, uy, este no, creo que no nos vamos a entender. Porque lo barato a veces sale caro. Sí. Y que se disfrute, por favor, del proceso. A veces se hace largo, se hace pesado, pero que disfruten, que confíen, porque al final, si hay una buena relación entre todo el mundo, tanto cliente, arquitecto, arquitecto, constructor, constructor, cliente y todo el mundo, va a salir todo mejor. O sea, es importantísimo un buen entendimiento desde un buen principio y disfrutar las obras. Muchas veces la gente dice que una obra rompe relaciones y en mi caso nunca ha sido, al final siempre han acabado bien. Y añadir dos cosas muy importantes. Con esto que has dicho, que acabas de decir, lo que es muy importante es el tema económico, saber qué dinero dispones, nunca como engañar al arquitecto, oye, si tienes 300.000, dímelo ya de cara, porque vamos a hacer un proyecto para ti, para este precio, porque la gente se piensa que 300.000 es solo para la casa, pero es que después tenemos todo lo que es las cercas de la casa, más el proyecto de urbanización, si quieres césped, quieres piscina, quieres luces, quieres una zona de chill out, una zona de barbacoa. Esto es súper importante. Y si tú piensas, no, no, yo he hecho los cálculos, porque aparte del arquitecto tienes el arquitecto técnico, tienes las tasas de la licencia, las tasas del ayuntamiento, tienes las tasas de los residuos, tienes los impuestos, hay muchas cosas lo que engloba la casa. Y si un arquitecto no te dice, yo siempre presento un documento con todos los costes reales de todo lo que va a costar, o sea, un porcentaje con el dinero que tienen de todo lo que les va a costar. Y incluye también ya la compra del terreno, para que sepan lo que paga. Porque cuando acabas la casa, ya piensas, oh, ya lo tengo todo pagado. No, no lo tienes todo pagado. Tienes que hacer la inscripción a registro, que esto quiere decir un notario. Tienes que pagar al notario. Después a cadastro, tienes que pagar el cadastro. Después tienes que hacer el libro de edificio, la cédula, el certificado, energéticos. Hay muchas cosas que no se cuentan y después cuando llega el cliente, no tengo más dinero, no te puedo pagar. Y vienen los problemas. Entonces creo que es súper importante explicar al cliente de un inicio lo que necesitan. Saber qué son los costes reales y los costes añadidos de impuestos, tasas y todo lo que venga detrás. Y esto es una cosa que siempre se olvida. Y aparte, una de las cosas que decías anteriormente, mi manera de trabajar, cuando hay un problema, no es decirle al cliente, oye, tenemos este problema, ¿qué hacemos? Yo como trabajo y como me implico,
por eso también tengo los honorarios que tengo, es porque yo nunca voy con un problema al cliente. Yo voy al cliente con una solución del problema. Decirle, mira, tengo estas soluciones porque nos hemos encontrado este problema. Entonces los clientes, esto y la seguridad que tú transmites ayuda mucho. Porque dices, yo qué sé, mira, esta ventana, no sé por qué, porque a veces pasa, no la fabrican, ¿vale? Esto me ha pasado en una obra, una ventana, antes de proyectar, hablé con un industrial y dije, vale, esta ventana es una ventana en esquina, que se abre completamente. Le dije, ¿esta me la haces? Sí, seguro, ¿eh? Tiene, en vez de 90 grados, son 98 por el tema de la parcela. Sí, te la hago. No la hace. Llega el momento y no me la hace. Entonces, la manera de ir al cliente es, mira, tenemos este problema que tenía por escrito que funcionaba, ahora no las hacen porque son muy caras, te propongo estas 3 soluciones. Una es mucho más cara, una estéticamente no funciona y esta es igual del precio que teníamos y funciona. Y a más, si tú puedes decir, mira, y aún es mejor que la idea inicial porque al hacer inclinado más en este sentido te abre la cocina al salón y entonces el cliente es como, wow, pues ni tan mal porque de un problema hemos sacado una solución aún mejor. Y entonces todas estas cositas son lo esencial y lo que disfrutas de la profesión. Pues Joaquín, oye, muchas gracias por esta increíble entrevista. Empezamos con las preguntas rápidas que hacemos en cada uno de nuestros podcasts. A ver, sorpréndeme. Empezaremos por la primera. Tú nos tienes que contestar si derribarías o preservarías aquella obra. A ver. ¿Vale? El Walden de Ricardo Bofill. Preservar. Las Torres Mafre. Polémica. Las preservo. El edificio Mirador de MVRDV. Derribar. El Estadio Olímpico de Montjuic. Conservar. El nuevo Bernabéu. Derribar. La Torre Glorias. Derribar. Y ahora vamos al último ejercicio, que es completa la frase. Vale. Un buen arquitecto nunca deja de aprender. Jamás pondrías en tu casa un aire acondicionado. El cliente perfecto es aquel que confía. Una buena casa no necesita pasillos. Súper. Oye, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por estar con nosotros esta tarde tan mágica, por aprender, por enseñarnos toda esta parte arquitectónica y mil gracias de todo corazón por este tiempo que seguro que todos nuestros oyentes y nuestros seguidores le van a encantar, van a aprender y van a ser conscientes de las nuevas casas que se hagan en un futuro. Muchas gracias, Joaquín, y mucha suerte. Igualmente.